Hola, pues buenas tardes, compañeros. Pues el día de hoy, en nuestro seminario sobre instituciones de seguridad e inseguridad, pues tenemos con nosotros a la doctora Jessica Corín Martínez, que nos trae una presentación acerca de la reclusión y reinserción en la Ciudad de México. Y, digamos, como para presentar someramente la trayectoria de nuestra expositora, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Coajimalpa y estudió la maestría y el doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en CIESAS, tanto la maestría como el doctorado. Hizo una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, digamos, como está a cargo desde 2021 del proyecto académico Abogacía Histórica Mexicana, entre otros proyectos, y entre sus publicaciones contamos con el libro Trabajos de Revisión del Código Penal, Proyecto de Reformas y Exposición de Motivos, de 1903 a 1912, así como algunos capítulos en libros como Codificación y Cambio Jurídico, La disputa de las escuelas clásica y positivista en la revisión del Código Penal del Distrito Federal, 1903-1912, y Contradicciones e inconsistencias jurídicas en la legislación penal, análisis crítico desde el género y los derechos humanos a los delitos de estupro, rapto y privación de la libertad con fines sexuales en México, entre otros capítulos del libro y artículos de revista. Entonces, sin más, pues cedo la palabra a la doctora Jessica Colín y muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Hola, muchas gracias Antonio por la gentil presentación. Pues en principio quiero expresarles mi alegría. Estoy muy contenta de participar en esta sesión en el seminario y pues por supuesto agradeciendo la invitación que tuvieron a bien realizar los doctores Arturo Preciado y Alejandro Vega para que pudiera presentar la sesión de hoy. De antemano me voy a disculpar si acaso escuchan por allí mucho ruido de fondo. Me encuentro en un sitio que es un tanto bullicioso, entonces espero que por ahí no pasen patrullas y demás, pero bueno, espero que no tengamos inconvenientes con ello. Les voy a compartir pantalla para ir avanzando en esta sesión. Y, déjenme acá. Em, Esta sesión, cuando me invitaron a participar y proponer un tema relacionado justamente con la línea que siguen desde el seminario en relación con las instituciones de seguridad e inseguridad en el país, pues inmediatamente me remití a mi propia formación, ¿no? Yo vengo del derecho y también en los estudios de posgrado en la historia he venido desarrollando líneas de investigación que tienen que ver con el derecho penal y particularmente en los últimos años con los centros de reinserción social o prisiones o cárceles, ¿no? Entendidos también como otra forma eufemística de llamar a estos centros en donde se internan a las personas que son privadas de su libertad en virtud de una sentencia que les dicta una pena de prisión o en su caso que se encuentran en un tránsito procesal para determinar esa situación jurídica, es decir, si determinan la culpabilidad o la inocencia de estas personas que son acusadas de algún delito. Entonces, en estos términos planteé esta temática, proporcioné un par de textos para la sesión de hoy, uno muy breve, muy sintético en realidad, en donde nos van allí dando como estas pinceladas de qué se entiende por reinserción social, atendiendo también a una reforma importante que tuvo la Constitución en 2008 y a partir de allí cómo se fundamenta un paradigma en función de este término tan particular, ¿no? La reinserción social. Y por otro lado, una lectura también un tanto más vivencial de testimonios que recoge la doctora Chloe Constant sobre personas trans que una vez que han tenido una vida en internamiento, pues cómo estas personas que ya de por sí tienen situaciones de vulnerabilidad importantes, pues en algunos casos se recrudece en virtud de esa falta de apoyo institucional, de no contar con una red que lo soporte una vez que las personas salen de estos centros de internamiento
y bueno, pues allí las dificultades inherentes a ello, ¿no? La vida en realidad es complejísima y hablando de personas que se encuentran en prisión o que transitan ya a esquemas de libertad una vez que han tenido periodos que pueden ser breves o más extensos, más de 20 años en prisión, pues bueno, ¿qué significa esto para ellas, no? Entonces, partiendo de esta idea, pues me voy a tener que remitir un poquito más hacia atrás, ¿no? Cuando hablamos de la reinserción social y de centros de privación de la libertad de las personas, pues estamos refiriéndonos principalmente a esquemas que atienden a una intención de Estado, a una construcción también desde el ámbito político, desde el ámbito jurídico que le da también ese sustento y ese soporte, a una intención de Estado que significa cómo castigar a aquellas personas que han quebrantado, digamos que la convivencia social, las reglas que se da la sociedad. ¿Qué hacemos con estas personas que transgreden esas normas de convivencia? ¿Y cómo hacemos entonces para que una vez que sean en este sentido castigadas, penadas, pues puedan volver a la sociedad, ¿no? Yo aquí les puse una frase que me parece también muy sugerente en ese sentido, porque quienes nos dedicamos al estudio de la materia penal, quienes nos dedicamos al ejercicio del derecho penal, encontramos, por supuesto, en el sistema muchísimas deficiencias, muchísimas observaciones, situaciones que sabemos que no funcionan bien, que no han funcionado bien desde hace décadas, yo me atrevería a decir desde la perspectiva histórica que son siglos, en donde la evidencia empírica nos recuerda y nos vuelve a decir que esquemas como meramente privar a una persona de su libertad no asegura de ninguna manera mayor seguridad, no asegura tampoco menor incidencia delictiva y mucho menos tampoco que esa persona, una vez que sale de la prisión, pues puede incorporarse otra vez al medio social de manera ordinaria, de manera habitual, ¿no? Entonces, no deja de ser entonces la pena, particularmente pensando en la pena de prisión, pues un problema intelectual, un problema de estudio y un problema de atención de todos los tiempos para que nos dedicamos a esta materia, ¿no? Por otro lado, también a través del tiempo vemos cómo esta intención que es inherente a la constitución de los estados modernos, hablando de esa facultad que tienen en función de ese denominado jus puniendi, ¿no? Esa facultad que tiene el Estado para castigar, ese monopolio que tiene para imponer un castigo de esta naturaleza, pues también va transitando por algunos paradigmas que van modificando a lo largo del tiempo esos propósitos, aun cuando la raíz es la misma, ¿no? Aquí igual les comparto esta frase de Angela Davis, en donde si atendemos a estas historias que, como nos relata Chloe Constant en la lectura asignada para la sesión, vemos de manera muy clara cómo a través de estos tránsitos en la prisión, de estas personas que viven en internamiento por periodos ya sea breves o más extensos de tiempo, son indiscutiblemente vulneradas en sus derechos humanos de alguna manera, ¿no? Entonces, la cárcel en sí misma implica, por supuesto, una limitación a ciertos derechos o a derechos también muy puntuales, hablando en términos generales, en principio de la libertad, ¿no? Una prisión significa sustraer a una persona de su medio para internarla en un esquema evidentemente cerrado, ¿no? Circunscrito a una dinámica ajena a lo que ocurre fuera de ese ámbito carcelario. Y como les decía, pues a través del tiempo van surgiendo
estas intenciones, estas formulaciones que vienen de reflexiones muy, muy profundas que parten desde mediados del siglo XVI, van por allí avanzando en el XVII, en el XIX cobran una mayor solidificación cuando se transita en la generalidad de los estados nacionales a esa constitución propia en términos jurídicos, hablando de codificación, ¿no? Es hasta el siglo XIX cuando van a irse creando estos primeros códigos penales en donde vamos a encontrar fundamentalmente las descripciones de los delitos con la pena que le corresponde, hablando, por ejemplo, en términos de homicidio, pues allí vendrá una descripción de qué se debe entender por homicidio y cuál es la pena que corresponde a quien incurra en esa conducta en particular, ¿no? Además de esta descripción que se hace en los códigos penales, vemos también cómo esa formulación jurídica a partir de estos códigos penales, pues también se ancla por otro lado, como ha denominado Sergio García Ramírez, a las constituciones, ¿no? El punto de partida de esos códigos estará anclada en una constitución que también, por otro lado, nos hablará de esta posición, esta intención de Estado para castigar y ejercer precisamente ese ius puniendi. Hablando de esta intención normativa que parte para el caso mexicano, pero pues también para otras realidades nacionales, tomando en consideración la Constitución, tenemos aquí algunos artículos que son precisamente los que fundamentan esta intención de pena, pero también su contraparte en relación con la inserción, ¿no? Y cómo se va formulando este esquema penitenciario en el país. En principio tenemos este artículo 14 de la Constitución, en donde lo que está detrás es este principio de legalidad que ha regido en realidad a nuestro país desde hace 200 años, ¿no? Que lo que nos dice es que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, ¿no? Allí lo que vemos es esta posición de garantía para evitar que las personas resientan en su esfera jurídica alguna vulneración de esta naturaleza y particularmente hablando de la materia penal, aquí se señala con claridad que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito, ¿no? Esta condición de legalidad pues significa, por ejemplo, que si una persona se encuentra o acusada por no sé, por algún delito, por ejemplo, el delito de feminicidio, y se le intenta poner, por ejemplo, o imponer una pena que va hacia los 100 años de prisión, pues bueno, esa intención contravendría este principio constitucional que dice que no se puede imponer una pena que no esté claramente establecida o decretada en una ley, ¿no? Para el caso de la Ciudad de México, hablando del delito de feminicidio, la pena va entre 35 años de prisión y hasta 70 años. A diferencia de otras entidades, por ejemplo, en el caso del Estado de México, que llega a imponer una pena de prisión vitalicia para quien se encuentra responsable del delito de feminicidio, ¿no? Entonces, vemos cómo, si bien este artículo constitucional da una pauta, una directriz para el resto o para el país en su conjunto, en esa facultad y en esa soberanía que tienen las entidades de la República para darse también sus propias leyes, hablando específicamente en este caso de la materia penal, pues cómo esas legislaturas van incorporando también inquietudes o algunas situaciones de exceso también, ¿no? Para castigar, como les repito, con pena vitalicia un delito. Además, también encontramos estos artículos, hablando particularmente del 22 y el artículo 18, que es el que nos atañe un tanto más en esta sesión,
como les repito, de este propósito, de esta intención de Estado por constituir un sistema penitenciario que atienda a personas que una vez que se han encontrado culpables o sea, que se encuentran en proceso de determinar su situación jurídica entre libertad o reclusión, pues el Estado prevé un esquema en donde estas personas estarán transitando, ¿no? En este artículo 18, en el párrafo segundo, vemos los 5 ejes rectores de esa política de Estado en términos de reinserción social. Y vemos que uno de ellos es el trabajo, otro es la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Es decir, todas las personas que se encuentren en reclusión, ya sea con una sentencia condenatoria o que se encuentren en un esquema de prisión preventiva, tendrán la posibilidad de incorporarse a este esquema previsto desde el Estado, pensando en esta lógica de la reinserción, ¿no? Por supuesto, ya cuando entramos a detalle a observar cuáles son las opciones, pues repito, y allí la lectura de Chloe Constant es magistral en ese sentido, pues el Estado no cumple con ese propósito, ¿no? Este artículo 18, como muchos de los que se encuentran en la Constitución y en otros ordenamientos jurídicos, si los observamos de manera crítica, no dejan de ser buenos deseos, ¿no? Buenas intenciones, propósitos sí de gran importancia, pero que al no tener un soporte institucional que permita encauzarlos en términos prácticos, pues se quedan en eso, solo en una mera intención. Ahora más adelante les mostraré una estadística o algunas estadísticas justo para entender estos 5 ejes rectores en relación con la reinserción. Y entonces, ahora pasando a qué significa entonces la pena de prisión. En el sistema jurídico mexicano no solo tenemos la pena de prisión como única para sancionar a aquellas personas a las que se les encuentra responsables por la comisión de un delito. Hay penas pecuniarias que tienen que ver con multas, hay penas que nos refieren, por ejemplo, esta posibilidad de que una persona realice trabajo social en favor de la comunidad o de la víctima, o también hay penas enfocadas más bien a situaciones accesorias, por ejemplo, al decomiso de ciertos objetos que fueron instrumento del delito, o la limitación en función de ciertos derechos o para ejercer determinadas facultades, hablando, por ejemplo, de penas enfocadas especialmente a médicas, médicos, abogadas, abogados o a personas que se desempeñan en la administración pública, ¿no? Pero en este país, como en muchos otros, la pena por excelencia es la pena de prisión. Cuando pensamos en el derecho penal, casi que de manera inmediata se nos viene a la cabeza la prisión, ¿no? Allí, lo que ven en pantalla es como esta definición de aquello que se puede entender por prisión, ¿no? Que no es otra cosa que la privación de la libertad personal, ¿no? Esa facultad exclusiva del Estado. Si un particular priva de la libertad a otra persona, estará en un supuesto de un delito de secuestro, de un delito de privación de la libertad o un delito previsto también como privación de la libertad con fines sexuales o algunas otras derivaciones en relación con la delincuencia organizada, ¿no? Como la desaparición forzada y demás, ¿no? Pero hablando desde el Estado, por supuesto, entonces se erige con esa facultad para privar, para segregar del resto de la población, del resto de la sociedad a personas que han transgredido, que han lesionado a esa sociedad. Lo que se señala para la legislación de la Ciudad de México es que esa prisión no podrá ser menor de 3 meses ni mayor de 70 años.
lo cual también resulta pues de difícil, si no de imposible realidad en la Ciudad de México, ¿no? Cuando se van acumulando una pena sobre otra a personas que han cometido más de un delito, pues habrá penas que en una acumulada den más de 70 años, ¿no? Allí un caso paradigmático también y de estudio y de reflexión es el caso de Juana Barraza, ¿no? A la que se sancionó, a la que se le impuso una pena de prisión mayor a 700 años por una serie de homicidios. Hoy que podríamos determinar bajo la figura de feminicidio, ¿no? Pero bueno, ese es un caso como hay muchos otros dentro de las prisiones en la Ciudad de México. Y si nos vamos más allá de las fronteras de la capital del país, pues veremos realidades prácticamente paralelas. Como les repito, por ejemplo, en el caso del Estado de México, su legislación penal prevé para algunos delitos, entre ellos el de feminicidio, una pena de prisión vitalicia. Significa que una persona a la que se le imponga esa pena, pues no saldrá con vida de prisión. Entonces, eso nos lleva a cuestionar, como ya veíamos en la lámina pasada, ese propósito de la reinserción social. ¿Para qué una persona que ha sido sentenciada a una pena vitalicia le interesaría tomar algunas actividades o involucrarse en ciertas dinámicas dentro de la prisión, hablando de la reinserción social, si en realidad esa persona no va a salir, ¿no? Entonces, es allí en donde podemos observar cómo el propio sistema se va fracturando a sí mismo, con políticas que no son coherentes, con políticas que no son acordes a la realidad mexicana y que simplemente responden a una intención eminentemente desde el populismo punitivo, ¿no? Es decir, incrementar las penas, aumentar los delitos o incorporar conductas ahora concebidas como delitos, pensando que por ese simple hecho de llevarlo a la norma penal, serán conductas que no seguirán ocurriendo en la realidad social que vivimos todas y todos cada día, ¿no? Entonces, esa es, pues si me permiten, la condición más peligrosa del derecho penal, ¿no? Y como he mencionado, pues a mis alumnas y a mis alumnos en clase, por esa razón el derecho penal puede ser, y desde mi perspectiva, la materia más difícil, la materia de mayor complejidad de todo el conocimiento que comprende la ciencia jurídica. Porque aquí en la materia penal nos estaremos refiriendo siempre, siempre, siempre a violencia, a dolor, a situaciones de vulnerabilidad, a situaciones que de pronto son sumamente lastimosas y que no encuentran en la realidad del diseño jurídico e institucional una respuesta a aquella violación de derechos humanos y de otra naturaleza, ¿no? Entonces, esto es como para entender a qué nos enfrentamos, en qué estamos, qué piso, qué suelo estamos pisando ahora mismo en este país. Con la reforma de 2008, de donde parte esta intención de la reinserción social incorporada en el artículo 18 de la Constitución, pues también se ha venido desarrollando a partir de esta reforma una serie de modificaciones para robustecer, o esa intención es la que se plantea desde el ámbito político y legislativo, robustecer la política de atención a la justicia penal y con ello o con base en esta intención, pues garantizar los derechos humanos de las personas, tanto víctimas como aquellas personas que son sentenciadas o que se encuentran sujetas a un proceso penal. Derivada de esa reforma, se promulgó una ley que es bastante novedosa en nuestro sistema jurídico y que es aplicable para todo el país, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y allí, como pueden ver en pantalla, esta ley, entre algunas otras
condiciones muy técnicas hablando de quiénes serán los jueces y juezas de ejecución penal, cuáles serán sus atribuciones y demás. Lo que interesa resaltar aquí es que en esta ley se encuentran previstos de manera muy puntual en este artículo 9 los derechos de las personas privadas de la libertad. Y entonces vemos aquí una serie de intenciones. Otra vez, no dejan de ser ese buen propósito que debe marcar la pauta, por supuesto, para tener mejores prácticas sociales, mejores prácticas jurídicas, mejores prácticas en materia de derechos humanos, pero que de nueva cuenta chocan todo el tiempo con la realidad que se vive dentro de los centros de internamiento, ¿no? Entonces, en principio vemos aquí, por ejemplo, que uno de los derechos de las personas privadas de la libertad, pues es el derecho a recibir un trato digno, a tener asistencia médica, a recibir alimentación, a permanecer en estancias designadas, a ser informada de sus derechos y deberes, y bueno, pues allí vemos todo este cúmulo que lo que nos revelan es que una persona que se encuentra privada de su libertad sigue conservando por sobre todas las cosas su dignidad como ser humano, su dignidad como persona, y eso pasa por tener ese respeto y esa atención a otras necesidades muy puntuales como es la alimentación, a tener vestido, a tener un suministro de agua y bueno, pues a partir de ello ir articulando entonces esos otros propósitos de la reinserción social. Hablando particularmente de las mujeres que se encuentran también privadas de su libertad, esta misma Ley Nacional de Ejecución Penal también incorpora una serie de derechos, ¿no? Además de los genéricos, digamos, que son los que se mencionan en el artículo 9, el artículo 10, digamos, que incorpora estas condiciones feminizadas para las mujeres en particular y refiriéndose muy puntualmente a las situaciones de maternidad o lactancia, ¿no? Dentro de las prisiones se encontrarán situaciones de mujeres que están en embarazos, mujeres que están dando a luz, mujeres que tienen dentro de las prisiones a sus hijas e hijos menores de 6 años y que, de acuerdo con la legislación, esa es la edad, digamos que límite a la que se les permite tener a las madres dentro con sus hijas e hijos menores, ¿no? Hasta los 6 años. Aquí también resulta muy relevante esa intención dentro de las prisiones por proveer de igual manera ya no solo a la madre que está privada de su libertad una serie de garantías para respeto de sus derechos fundamentales, sino también de garantía de respeto de los derechos de las infancias, ¿no? A recibir también, por supuesto, una atención médica, a recibir atención psicológica, a recibir una directriz educativa, hablando, por ejemplo, de las prácticas que tienen en el Centro Femenil de Santa Marta, Acatitla, pues allí dentro está el CENDI y allí imparten una serie de talleres, un esquema educativo que es avalado por la SEP y una vez que las niñas y niños salen a la edad de 6 años, salen con su certificado de preescolar que les permite inscribirse posteriormente a la primaria, ¿no? Entonces, vemos, pues sí, estas buenas prácticas al interior que, como repito, no dejan también de ser observables. Y hablando de la infraestructura, ¿cuál es el universo entonces de las personas privadas de su libertad en este país? Hablando de este Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal, que son datos que recoge de manera anual el INEGI, pues bueno, los datos más recientes corresponden al año pasado, que bueno, fueron publicados a principios de 2024, y vemos esta distribución, ¿no? Un total de 331 centros penitenciarios, la mayoría de ellos, 266, corresponden a centros estatales, es decir, que se encuentran o que corresponden, mejor dicho, a la administración de las entidades
de la República, con lo que ello conlleva en términos económicos. Esta estadística, y hay que resaltarlo también, incorpora el análisis económico de los recursos que se destinan a estos centros, y hablando en esa globalidad de 331 centros, pues bueno, cuánto dinero gestionan a lo largo de ese año 2023, ¿no? Entonces también resulta relevante. Para el caso de la Ciudad de México, vemos entonces que tiene estos 13 centros, más 4 centros especializados que se refieren a centros exclusivos o que atienden a menores en conflicto con la ley o menores infractores, ¿no? Como se les denomina, es decir, a personas menores de 18 años que también pudieron haber cometido alguna conducta delictiva y que el propio sistema señala que no pueden ser sancionados, no pueden ser procesados en igualdad que una persona mayor de 18 años. Entonces, estos centros especializados corresponden a centros que atienden a personas menores de edad. Hablando de las características sociodemográficas, ¿quiénes están dentro de las prisiones? Aquí me parece muy esquemático cómo se reflejan en términos de edad las mujeres y los hombres que están privados de su libertad. Vemos en algunos puntos, por ejemplo, entre la edad de 30 y 34 años, que son más las mujeres que están privadas de su libertad. Y bueno, también de 25 a 29 años corresponden mayor número a mujeres. Y además, muy importante saber, y eso es un rasgo que se debe subrayar, porque también parte de reflexionar sobre estos temas, de plantearlos y de tratar de plantear alternativas, de plantear también posiciones críticas a la forma en que históricamente se ha venido construyendo el sistema penitenciario en México y el sistema penal en general en el país, pues es cómo se van construyendo ciertos estereotipos, ciertos rasgos que más bien responden a discriminaciones, ¿no? A situaciones que atentan de nueva cuenta contra la dignidad de las personas, ¿no? Pensar que por algunos rasgos, por ejemplo, educativos, pues una persona puede ser más propensa a cometer alguna conducta ilícita, pues es contrario, evidentemente, a una forma razonada de observar y de comprender nuestra realidad, ¿no? Sin embargo, lo que vemos a lo largo de estas estadísticas anuales y bueno, si nos vamos décadas atrás, es que la mayor concentración demográfica de quienes están privados de su libertad, pues corresponde a un nivel educativo de secundaria. Estaríamos hablando que correspondería a una edad de 14, 15 años, ¿no? Aquí se asume secundaria como un nivel educativo concluido, pero probablemente no. Hay personas que únicamente cursaron el primero o el segundo año de este nivel educativo, y bueno, pues también lo mismo opera con o en relación con la preparatoria, ¿no? Entonces, vemos que la gran concentración se encuentra en este esquema educativo, y lo que ello ya nos va revelando de la precariedad y de la vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. ¿Cuáles son los delitos que en mayor medida se cometen y llegan a ser sancionados, y que eso se refleja en el ingreso a las prisiones de personas? Hablando de varones, vemos, bueno, y diferenciando entre centros penitenciarios federales y locales, hablando de federales era el delito de secuestro, pero que no varía mucho en relación con lo que corresponde a centros locales, ¿no? Centros estatales. El delito que más se comete en el país es el delito de robo. Aquí habría que señalar también, y esto de nueva cuenta nos lleva a cuestionar la política criminal
la política penitenciaria de asumir que por el solo hecho de aumentar las penas asociadas a los delitos, ese delito ya no va a ocurrir. En nuestro país los índices de impunidad son muy, muy altos. Hay algunos delitos que tienen hasta el 99% de impunidad. Es decir, que solo el 1% llega a ser denunciado, y de ese 1%, allí habrá otro número distinto para aquellos casos que siguieron un proceso penal y que concluyeron en alguna sentencia, ¿no? Habrá otros delitos que pueden tener un menor índice de impunidad, hablando de 94-95%. El robo se estaría en uno de esos índices, y aún así vemos cómo es, hablando en términos de delitos del fuero común o de aquellos que corresponden a las entidades de la República, pues es el delito que más se comete entre el grupo de estudio que es de varones. Hablando de los delitos que más cometen las mujeres que están privadas de su libertad, de nueva cuenta se repite este esquema, hablando de los centros penitenciarios federales, del delito de secuestro, y lo mismo opera para los centros estatales, para el delito de robo, ¿no? Entonces también resulta muy sintomático al conocer cuáles son estos delitos, pues estamos también observando la realidad de este México que todas y todos habitamos. Ahora, centrándonos particularmente en la Ciudad de México. Si ustedes entran a la página, solo por curiosidad, a la página de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para conocer las estadísticas penitenciarias, ustedes podrán observar que la última actualización de esa página es de marzo de 2023, es decir, poco más de un año, cuando las autoridades penitenciarias tienen la obligación por derechos de transparencia y por mandato constitucional de reportar mensualmente esas estadísticas, ¿no? Entonces, aquí, para el caso de la Ciudad de México, vemos un retraso de poco más de un año. Los datos que yo les presento acá son o corresponden a la respuesta a una solicitud de información que realicé a la subsecretaría y que, bueno, tienen esa actualización hasta mayo, ¿no? Lo solicité a finales de junio, me entregaron datos hasta mayo y son los que presento aquí en estas láminas. Entonces, aquí vemos cuáles son algunos de los centros en donde está concentrada la mayor población penitenciaria en el país. Y vemos en principio, bueno, el Centro Varonil Norte, en primer lugar, le sigue el Varonil Norte, después el Varonil Sur, y muy, muy, muy por debajo, el Centro Femenil de Santa Marta, Catitla. En la Ciudad de México solo hay 2 centros penitenciarios femeninos, es el de Santa Marta, Catitla, y el femenil de Tepepan. La diferencia, y aquí pueden ver también unos números pequeñitos en Tepepan, pues es porque corresponden a una población que está aún más precarizada, está aún más vulnerada, porque son personas ya de una edad avanzada o que presentan alguna situación importante de salud, algunas condiciones también, por ejemplo, de operaciones y demás. Entonces, están en reclusión en este centro femenil de Tepepan. Como les decía hace un momento, quienes están transitando por esquemas de privación de su libertad en estos centros penitenciarios pueden tener 2 situaciones jurídicas. Por un lado, estarán las personas que ya han sido sentenciadas, es decir, se les encontró responsables de la conducta que se les
se les incriminaba, ¿no? Un juez o una jueza dictó una sentencia y esa sentencia corresponde entonces a un periodo de reclusión por tantos años en una prisión, ¿no? Entonces, vemos en este esquema que ese es el número más alto de las personas que están privadas de su libertad. Pero como contraparte tenemos esta otra de personas que se encuentran en proceso. Y aquí es muy delicado también y ha sido objeto de debate, ha sido objeto de unas, o de varias, mejor dicho, de varias sentencias al Estado mexicano por contravenir los derechos humanos de las personas en relación con su derecho a su, eh, a su presunción de libertad. ¿No? Una persona que está sujeta a proceso está siendo procesada, está siendo investigada, pero eso no significa que es culpable, que es responsable. Pero hay algunos delitos que están contenidos también en la Constitución, en el artículo 19, en donde se señala que hay delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que a una persona que se le acusa, por ejemplo, de haber cometido un homicidio, o haber cometido un secuestro, o haber cometido un feminicidio, o haber cometido una violación, o haber cometido un abuso sexual en contra de una persona menor de edad, con esa sola acusación estará llevando todo su proceso en reclusión, aun cuando no haya pruebas suficientes o datos de prueba que permitan esclarecer que efectivamente se trata de la persona responsable. Mientras la autoridad investiga y mientras la autoridad lleva el proceso, esa persona está en prisión, ¿no? Esa consideración relativa a la prisión preventiva oficiosa, como les repito, ha sido objeto de discusiones y de observaciones por parte de organismos de derechos humanos en términos internacionales para decir que esa figura debe ser expulsada de la Constitución porque, como les repito, atenta en contra de los derechos humanos. En su lugar debería operar siempre una prisión preventiva justificada, es decir, que la autoridad ministerial acredite con datos más allá de toda duda razonable que la persona a la que está acusando de algún delito, pues es muy altamente probable que sea quien lo cometió, ¿no? Pero estaríamos en un esquema de mayor exigencia al trabajo, tanto a las fiscalías como a las policías en este país, que es probablemente uno de los eslabones más débiles de todo el sistema de justicia penal en el país. Hablando, por ejemplo, de las personas que están en prisión en rangos de edad, vemos de igual forma cómo entre la edad de entre 30 y 39 años, allí está concentrada la mayor población, ¿no? Que son personas, por supuesto, económicamente activas y que estarán en estos centros de internamiento. La escolaridad allí, de nueva cuenta, salta muchísimo si lo vemos de esta manera tan gráfica. En la generalidad de las personas que están privadas de su libertad en la Ciudad de México, pues presentan un nivel educativo hasta secundaria. Dentro de las prisiones, como les repito, y atendiendo a ese principio constitucional de la reinserción social, pues dentro de las prisiones, las personas que así lo deseen, y aquí también hay que recalcarlo, aun cuando la Constitución y, por supuesto, además de este entramado institucional, puede haber ese propósito por educar, ¿no? Para lograr la reinserción. Será muy importante que las personas que están privadas de su libertad así lo deseen. No puede haber una obligación para decirle a una persona, por ejemplo, tienes el nivel educativo de secundaria, vas a estar en prisión 8 años, pues estudia la preparatoria, ¿no? Para que cuando egreses ya tengas otro nivel educativo. No se les puede obligar. Esta intención
de educación corresponde eminentemente al libre desarrollo de la personalidad de las personas que están privadas de su libertad. Y sin embargo, sí, en visitas que he realizado a distintos centros de la ciudad, pues resulta muy ilustrativo ver las condiciones en las que están las aulas, la precariedad que también existe en términos, por ejemplo, de las bibliotecas que están al interior de las prisiones. Resulta muy llamativo que solo como opción profesional para lograr una licenciatura dentro de las prisiones únicamente se imparta la licenciatura en Derecho, lo cual pues no deja de ser llamativo y también un tanto, pues no lo sé, no lo sé, a veces me faltan los calificativos para decirlo, pero en este, Paradójico sería, perdón, paradójico. también. Sí, también, Ale. En fin, solo se imparte derecho dentro de las prisiones en la Ciudad de México. Y aquí vemos, para el caso de la ciudad, que efectivamente el delito que más, no solo que más se comete, sino que también el que más sanción encuentra es el delito de robo por muchísimo, ¿no? Entonces vemos aquí a lo largo del tiempo, son los últimos 4 años, 20, 21, 22, bueno, 4, estamos en 24. Aquí serán solo datos preliminares, hablando hasta mayo, 7,800 casos de personas que están en prisión por el delito de robo. Y muy, muy importante, ¿no? Y que nos lleva de nueva cuenta a cuestionar esos propósitos de la reinserción. Si encontramos esa fundamentación que busca que una persona que ha sido privada de su libertad y que se ha sumado, que ha sido parte de esta intención de reinserción, pues lo que se buscaría es que esa persona no volviera a cometer una conducta criminal, porque digamos que ya transitó por ese esquema, ya sabe lo que significa, ya sabe de qué manera puede ser castigada, pero lo que vemos en la realidad es que poco más de 1/3 de la población que egresa de las prisiones en la ciudad, pues reincide. En algunos casos reincide incluso días después de haber obtenido su libertad. No, ni siquiera es como, bueno, salió y a los pocos años, no, días, ¿no? En donde eso resulta también muy ilustrativo a la luz de la lectura de Chloe Constant, de qué oportunidades tienen las personas que salen de prisión para efectivamente lograr esa reinserción, por ejemplo, para obtener un empleo o para tener acceso a una vivienda, en fin, aquellos ejercicios que le permitan plenamente ejercer su ciudadanía, ¿no? Aquí, y también me parece importante decirlo, no se trata tampoco de plantear una visión maniquea, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿por qué los tratan tan mal? O, en fin, ¿no? No caer tampoco en ese discurso que nada aporta para decir demos todos los derechos a las personas que efectivamente lesionaron a otras, que vulneraron a otras, pero sí teniendo en cuenta que si se procura y desde el Estado se busca que las personas que transitan por las prisiones puedan tener un retorno lo más adecuado posible a el medio social, pues falta muchísimo todavía por hacer en esa materia, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a centros penitenciarios, pues verán esa realidad que muy pocas veces podemos dimensionar desde fuera, ¿no? Desde el exterior. Y creo que me parece muy importante que en principio
quienes postulan, quienes crean, quienes diseñan política institucional y política jurídica en esta materia, pues sí tengan un conocimiento de lo que significa una realidad carcelaria en este país, ¿no? A veces se habla muchísimo desde el desconocimiento y, como repito, también puede prestarse ese desconocimiento a una reproducción de estereotipos y, por supuesto, también de violencias que me parece ya es momento pues de ir revirtiendo poco a poco desde nuestras distintas trincheras, ¿no? Pues creo que podría dejarlo aquí para dar paso a la discusión con base en los textos que tuvimos a bien hacer. Y bueno, pues iniciar la charla. Gracias. Pues, muchas gracias, doctora Jessica, por la interesante presentación. Y bueno, justo como menciona, pues tenemos tiempo para discutir tanto las lecturas como lo que nos ha presentado ahora. Entonces, no sé si alguien quiera participar o tenga alguna pregunta. Yo muy rápido, me llamó mucho la atención la última. Muchas gracias por tu presentación y por tu disponibilidad para estar con nosotros este día en el seminario. Creo que es un tema sumamente relevante el que tratas y esperaría que pues, próximamente pues, pudiéramos discutir un texto tuyo, ¿no? Para poder pues, eh, pues hablar de una línea de investigación que sé que estás trabajando mucho en este tema con tus estudiantes, que los has llevado pues a estos centros, que has contribuido en las bibliotecas, ¿no? Para que tengan un acceso a libros y a literatura, este, eh, pues diversa. Pero a mí lo que o sea, yo pensé que eras una jurista de pura cepa, no es que no lo sepa, no lo seas, pero manejas mucho el tema de la historia por tu formación también posterior a tu licenciatura. Y bueno, saliéndome un poco del tema, pero aprovechando esta perspectiva que tienes tú de la historia y escuchándote y aparte, bueno, eh, la literatura sobre las cárceles, bueno, está en los textos que nos pasaste, pero pues también hay otros textos, ¿no? Me estaba acordando ahorita de Azaola, que habla sobre, por ejemplo, ella entrevista a policías, fíjate, a policías que fueron, capturados y que están pasando pues sus condenas en la prisión. Y uno de los miedos más grandes que tienen los policías es justamente terminar en la cárcel, ¿no? Uno de sus problemas que ellos tienen en su actuación es decir, bueno, es que yo estoy capturando a gente que después igual y me va a tocar en la cárcel pues, lidiar con ellos. Eh, Dime, ¿has pensado hacer un estudio de tipo histórico sobre cómo o sea, sé que lo mencionaste tú ahora en la presentación, pero ¿tienes pensado hacer un proyecto de investigación sobre esto? Estaba yo acordándome de la acordada, ¿no? Que ves que hay dos versiones, una en la colonia y otra después en la época de la independencia. Pues las distintas cárceles, por ejemplo, la cárcel de Belén, que cerró, que es el antecedente justamente a lo que a los actuales centros de detención, o al mismo Lecumberri, ¿no? Al mismo Lecumberri. Y escuchándote daría la impresión de que no hemos avanzado mucho en la manera en cómo, creo que hasta la palabra reinserción a veces como que queda sobrando porque realmente pues es letra muerta. Y esto lo coloco con la pregunta que te quería hacer. ¿Qué porcentaje es estos números? Porque tú los marcas en números absolutos. Entonces, ¿qué porcentaje son estos números? O sea, valdría la pena meternos ahí y decir, bueno, ¿qué porcentaje de las personas que entran a la cárcel van a regresar? Y viendo las estadísticas que nos presentas, pues digamos como que hay un perfil tipo, ¿no?
de la persona que va, va a estar en la cárcel. O sea, yo estaba viendo cuántos tienen doctorado, pues ahí al final hay algunos, ¿no? Entonces, viva, ya la libré porque no voy a estar en la cárcel, ojalá, ¿no? Tocamos madera, porque pues tenemos un nivel educativo alto, pero pareciera que es una persona, es varón, es una persona joven, con poca educación y principalmente está purgando una condena por delitos relacionados con el robo. Entonces, bueno, seguramente habrá otros comentarios. No sé si valga la pena juntar algunos más para que haya más materia. Salvador, mire. Perdón, ya me metí ya te dejo, Anthony. No sé quién levantó la mano primero, si José Luis o yo. Sí. Va Salvador y luego José Luis. Ok. Bueno, primero, muchas gracias a la doctora Jessica Colín por su presentación, por las lecturas que nos envió. Yo quisiera formular mis preguntas de acuerdo al trabajo que yo estoy haciendo, que es sobre la atención a víctimas en la Ciudad de México a partir del nuevo modelo de atención de la Fiscalía, que es el MAT, en los ministerios públicos. Me llamó mucho la atención en la presentación que hace usted, doctora Colin, una cosa que yo me pregunto y que parece ser así. Lo que yo he consultado sobre atención a víctimas, un poco Luz María Lima Malvido llega a decir en su libro sobre la atención a víctimas en México, que esta surge a partir del cuestionamiento a toda esta arquitectura que se estaba haciendo en torno al victimario, ¿no? Que estaba en el centro de la atención de, de la delincuencia y de las penas y cómo lograr reinsertarlos a la sociedad, pero que se olvidaba mucho a las víctimas, ¿no? Y que por eso era necesario tener otro tipo de arquitectura que se enfocara a las víctimas. Pero un poco viendo estudios de caso, tanto bueno, principalmente de atención a víctimas, que es lo que yo estoy haciendo ahora, y lo que usted comenta respecto a las prisiones, pareciera ser que ni uno ni el otro funciona, ¿no? O sea, que no se cumple cabalmente la cuestión de la reinserción y la atención que deben de tener los reos y la conservación de la dignidad de la persona, pero pareciera ser que tampoco se cumple en el otro lado, ¿no? En la cuestión de las víctimas tampoco se logra cumplir cabalmente una atención digna para ellas. Entonces, no se les hace justicia a unos, pero tampoco se logra reinsertar a otros. Entonces, me parece que ahí hay una condición ahí problemática, ¿no? Bueno, al respecto, ¿cuál sería como su comentario a esta primera pregunta? Y la otra, justo mi tema surgió porque yo fui capacitado en este nuevo sistema que se llama WAS antes de entrar al doctorado. O sea, yo iba a ser como una especie de orientadora ahí en el Ministerio Público. Ya no pude porque se atravesó la convocatoria del doctorado y era una cosa u otra. Entonces, pues opté por el doctorado, aquí estoy. Y justo un poco en este curso de capacitación que daban las personas que se dio en el IFPES de la Fiscalía, algunos abogados cuando hablaban sobre cómo actuar en cuando llegaba una persona y la principal misión era como canalizar a los medios alternativos de solución de controversias, justo ponían un ejemplo. Es que imagínense, ¿no? Le decía un abogado al otro bajo el derecho penal, si yo vivo en un edificio y hay un cajón de estacionamiento y me lo paro con un vecino, voy y lo denuncio, ¿qué sería? Pues delito de despojo, ¿no? Dice, no hay necesidad de eso, o sea, un poco es como para eso se plantean ciertos mecanismos para evitar todo este procedimiento. Sin embargo, aquí lo que salía era que tal vez un poco la explicación que ellos daban es que la cultura mexicana es muy punitiva, ¿no? Es una cultura punitiva y en ese sentido, un poco lo que yo me he encontrado en algunas entrevistas que he hecho a funcionarios del ministerio
es justamente eso, que a veces hay cosas que, aunque puedan llegar a constituir un delito, las personas quieren todo el rigor de la ley, ¿no? Que cárcel prácticamente. Entonces, ¿cómo influye esta cultura punitiva, si es que podemos considerar que hay una cultura punitiva? ¿Cómo influye o cómo impacta en el, digamos, en la prisión, ¿no? O en las políticas para detenciones y posteriores detenciones, formulaciones de prisión hacia los reos. Serían como básicamente mis preguntas y mis comentarios. Gracias. Adelante, José Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, yo también me uno al agradecimiento a la doctora Jessica por una presentación de un tema bien interesante, pero bien desesperanzador, si lo podemos decir así, ¿no? No deja de ser un tema escabroso, pero la verdad es que bien provocador, me generó un par de inquietudes que me gustaría por ahí reflexionar, poner sobre la mesa. El primero tiene que ver mucho con lo que por ahí ya mencionaba el doctor Vega en términos de los perfiles de personas que actualmente se encuentran en los mecanismos de reinserción social. Y a mí me llamaba la atención más que el perfil, vaya, proclive a estar dentro de estos sistemas, me traía a la mente la idea de que existe un riesgo de caer en estos sistemas, ¿no? Como ya se mencionó durante varias veces, aunque no es un premio, por supuesto, el entrar en un sistema de prisión, es un sistema de reinserción social, pues tampoco tendría que ser un castigo de por vida, ¿no? Que te manche, que te genere, vaya, que te vulnere como persona. Entonces, sin embargo, lo es, ¿no? Sobre todo bueno, en México. Y justo en esta idea de que hay perfiles más susceptibles, también creo que hay riesgos que, que tiene mucho que ver con la capacidad de navegar en este sistema penal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto se ha acercado la discusión a entender cómo el sistema antes de la reinserción, para llegar a la reinserción, entiende que hay personas mucho más capaces de navegar en el Estado de Derecho mexicano que otras, ¿no? Y que aquellas que no están ejerciendo esas capacidades son mucho más vulnerables en este sistema, ¿no? Esa es una. La otra es relativa a pues a las lecturas que por ahí nos hizo favor de compartir y está el claro ejemplo de una población claramente vulnerable, ¿no? Que son las personas trans en estos sistemas. Y yo parto del absoluto desconocimiento, ¿no? Soy neófito en estos temas, pero mi pregunta es, ¿cuál es ¿hay una bandera? O sea, ¿a dónde hay algo que seguir, alguna buena práctica, algún país que tenga un ejercicio mucho más actualizado, mucho más humano en este tipo de particularidades del individuo al momento de la reinserción social, o estamos todos navegando ay, pues ahí lo vamos capoteando como salga, ¿no? Quisiera yo creer que ya hay por ahí las prácticas que México pudiera tener Hola. en el referente.
¿no? Y la última pregunta. Hola, gracias por la invitación. Es que está interesante el regreso tema. un poquito a Muchas las gracias. gráficas. En esta gráfica que decía el histórico de personas en los sistemas de reinserción, y bueno, me ponía a pensar yo y decía, bueno, es que en los últimos 5 años seguramente hay muchas personas que están cumpliendo el mismo periodo, ¿no? A lo mejor entraron hace 5 años muchos y su pena es de más de 5 años y pues vaya, se repite ahí el dato, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo o qué indicadores, si es que los hay para entender el fenómeno de los plazos en los que suelen manejarse pues los reos, ¿no? Quisiera yo creer que hay una manera de ver el fenómeno desde personas en reinserción social, vaya, de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? En estos periodos que marca la ley. Y si hay una distinción en estos centros penitenciarios, ¿no? Porque, vaya, creo que los enfoques de reinserción social tuviesen que ser distintos en los términos de cuánto tiempo va a estar en el sistema, ¿no? En el entendido de que pudiese evitarse esta reinserción tan rápida que menciona por ahí la doctora Jessica. Si voy a estar 1, 2 años o 3 años, creo que el enfoque de pues, reinserción social tendría que estar orientado a reinsertarte rápidamente, ¿no? O bueno, ya no sé si ahí estoy violentando el derecho a los demás, ¿no? A igualdad, no sé. Otra vez parto desde el desconocimiento en el tema, pero me generó profunda inquietud este asunto de los registros, ¿no? Estos registros anuales, pues no nos dicen mucho en los términos de que, no sé, pueden ser el 90% de esta estadística pueden ser sentencias de 60 años que no nos dicen nada, o pueden ser sentencias de 5 años que realmente pues habría que valorar ahí cómo entender las implicaciones pues, sociales y humanas que están teniendo estas personas, ¿no? Y pues esas inquietudes por ahí tenía. Muchas gracias. Listo. Arturo, por favor. Claro que sí, también pongo mi pregunta aquí en la mesa. Parte de las líneas de los estudios que yo también manejo tienen que ver con lo que pasa en la migración, en los estudios migratorios y en los estudios fronterizos. Destaco eso porque cuando uno ve como hay ciertas clases o ciertos temas que van mucho hacia las zonas fronterizas y el grado de estudio, o sea, se especializan en lo que sucede en una zona fronteriza. Y aquí me voy a detener más para aclarar que lo voy a aplicar que además no solo es a nivel frontera territorial o de un país a otro, sino también hasta fronteras dentro de las instituciones u organizaciones con otras. Entonces, si a mí algo se me hace un problema digamos, penitenciario en México, es el problema de todas las actividades que pasan en esa zona fronteriza. Me refiero a la zona fronteriza entre estar detenido, no sé cuál es el término correcto, legal, ya que estás detenido o detenida, a que realmente puedes ir a encontrar un proceso de salir, los que van a salir y reinsertarse en la sociedad. Y lo digo porque creo que hay veces que las leyes se cambian con ciertas intenciones, realmente pienso que positivas, no siempre pasa, pero muchas de las leyes que se cambian intentan evolucionar o hacer sentir a cierto tipo de personas mejor, que estén en mejores condiciones, que estén en mejores situaciones. Pero no siempre cuando se plantea algo en la ley llega a pasar, porque todos sabemos que hay una cierta, y le decimos burocracia, pero más bien es un choque institucional donde también hay un grupo de personas que
que cada uno tiene ciertos actuares, ciertos intereses, ciertas maneras de cómo se relacionan entre ellos que permean la actividad específica, ¿no? Ya hablando de cada tipo de cosas. Entonces, mi pregunta acá, doctora Colín, es si, ante estos estudios que nos presenta y esta realidad, la verdad, tan dura de ciertos números que presenta que son duros y sobre todo, por ejemplo, para el texto que también dijo José Luis, el texto que nos mandó de la población de mujeres trans, ¿qué tipos de fronteras, digo, de acciones pasan en esta como frontera entre estar adentro de la cárcel detenido o no sé cuál sea la palabra, enjuiciado, no sé cómo se llama, y ya cuando uno sale y realmente se incorpora, qué tantos mecanismos realmente son los que hay que cambiar, no solo la ley, sino también la manera de pensar, la manera de que todo se vuelva un engrane, para hacer como un engranaje que realmente sí permita a las personas que ya pagaron sus delitos reincorporarse a la sociedad, pues como deben con las leyes que lo sustentan en la Constitución y en el derecho penal. Muchas gracias también por la exposición, padrísimo. Gracias, Arturo. Yo también quisiera hacer una pregunta muy, muy breve, que tiene que ver con algo que mencionaba al principio de su exposición, que utilizaba la noción esta de populismo penal, ¿no? Y que definía, bueno, no sé si era una definición, ¿no? Pero se refería yo como un engrosamiento, digamos, cada vez más amplio de los delitos que ameritan la pena de prisión y al mismo tiempo como el supuesto de que con ese engrosamiento de los delitos que merecerían pena de prisión se iba a inhibir la comisión del delito, ¿no? Si pudiera como ampliar un poco más a qué se refiere esta noción y por qué se entiende como, por qué se denomina populista, pues, ¿no? O por qué ese término. Y la segunda es como en relación específicamente a algo que me pareció muy interesante del texto también que mencionan mis compañeros sobre las trayectorias postcarcelarias de las mujeres trans, fue como que al principio bueno, hace una crítica a la manera en que se entiende la reinserción social, ¿no? Que dices que hay un problema porque se entiende como en términos estrictamente individuales, ¿no? Es decir, como que hay algo en el individuo que falló, que se fracturó, que una laguna, algo que está mal y que hay que arreglar y que la pena de prisión, digamos, lo pondría como en un proceso, digamos, justamente de readaptación para después reinsertarlo, ¿no? Pero concebirlo así parece que hace abstracción del contexto, tanto social, cultural, educativo de la persona, como muestran estos datos que nos mostraba, pero también de las estructuras macro, de violencia, de poder, etcétera, etcétera, ¿no? De género y tal, ¿no? Y lo que me preguntaba es si en ese sentido podríamos considerar la propia noción de reinserción social como una noción que está presa, digamos, de una concepción de la justicia que no acaba de cuajar, ¿no? Es decir, como de que la propia meta de la reinserción social plantea en términos individuales si estaría o no, como parece indicar la autora, como viciada de inicio, ¿no? Y digamos como si tiene noticia de alguna una propuesta de reenfoque de esta noción de justicia. Y bueno, eso sería mi pregunta. Sí, muchas gracias por sus preguntas, comentarios. Es un tema difícil, como les repito. La materia penal en realidad creo que por definición siempre nos acerca a esos abismos sociales, ¿no? Lo más terrible que puede acontecer en una sociedad va a tocar, sin duda, un linde penal, ¿no? Si hablamos de violencia contra mujeres, si hablamos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, si hablamos de comunidades históricamente vulneradas como personas indígenas o afromexicanas, en fin, vamos viendo cómo estas personas, estos grupos,
pueden recrudecer esa situación de vulnerabilidad, precariedad y de violencia cuando tocan alguna situación de esta materia, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es un poco decepcionante, es un tanto triste, pues sí, nos lleva como también así como hacia abajo, ¿no? Pero creo que lo importante de estas charlas, de estos seminarios, de estos espacios, pues es no dejarnos como, o no caer como en ese discurso de pues si todo está mal, pues y así va a seguir, porque la historia nos dice que así ha sido por un montón de tiempo, pues ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, siempre hay manera como de romper esas inercias. Y afortunadamente para ello tenemos una literatura muy importante, ¿no? Literatura que viene de otros espacios, de otras realidades sociales, también temporales en el mundo. Y aquí retomo a una autora que mencionaba Alejandro en su intervención. Elena Azaola ha dedicado muchísimos años a estudiar el fenómeno carcelario y el fenómeno criminal en México, ¿no? Tiene una trayectoria muy importante y ella ha planteado nociones sumamente sugerentes y que han sentado bases no solo intelectuales, sino también institucionales para mejorar la realidad que tenemos en estos temas, ¿no? Tiene un par de textos que a mí me parecen muy relevantes, en principio el de Crimen y Castigo, ¿no? Que habla particularmente de la Ciudad de México y de esa realidad criminal, y hacia los últimos años que ha estudiado un tanto más el fenómeno de la criminalidad que se da con menores de edad, ¿no? Cómo niñas, niños, adolescentes principalmente se incorporan al crimen, qué actividades desempeñan también, ¿no? Y ahí tenemos historias tristísimas de sicariato y demás, ¿no? Entonces también ahí hay un texto de ella que se llama Nuestros niños sicarios, que me parece que es muy relevante para reflexionar, ¿no? Hablando de las instituciones carcelarias, particularmente en el país, ¿no? Pues cárceles siempre han habido, digamos que desde que este país, antes Nueva España, fue tal, ¿no? En esa concepción hispanista y en esa tradición que viene desde el otro lado del Atlántico con este esquema jurídico, pues desde entonces hay prisiones, desde entonces también está esta concepción misma del castigo para llevar a prisión a aquellas personas que, como repito, transgredieron esas normas sociales, esas normas que se da una sociedad en convivencia. Hablando en términos un tanto más recientes o no tanto, si nos vamos al siglo XIX, es allí en donde vemos cómo se transita de prisiones en situaciones muy lastimosas, prisiones en donde había hacinamiento, no tenían las construcciones espacios para dormitorios, había animales, en fin, ¿no? Allí algunos de los testimonios, como señalaba Alejandro, pues es la cárcel de la Cordada, la cárcel de Belén, ¿no? Muy importantes y con historias también muy dolorosas para la historia del país, y que se buscaron revertir con estos grandes centros carcelarios bajo la mirada o los postulados del panóptico, ¿no? De Jeremy Bentham. Y allí el ejemplo por antonomasia, pues efectivamente es la cárcel de Lecumberri, que se inaugura en 1900 en la presidencia de Porfirio Díaz, y que justo lo que pretendía es ahora segregar a las personas, en principio también para separarlas por sexo, ¿no? Los esquemas anteriores incorporaban en una misma prisión tanto a mujeres como hombres, y entonces allí había otra vez reproducciones también de violencia y otras violencias de distinta índole. Y con estos esquemas que se van implementando en el país a finales de 1900 y ya todo lo que viene hacia adelante, pues es esta separación por sexo y también por edad, ¿no?
tampoco llevar a una prisión en donde habrá sujetos de 50 o 40 años con menores de 15 años, ¿no? Entonces, allí viene también esa intención. Respondiendo a la pregunta que planteaba Alejandro, hasta ahora no me he planteado estudiar un tanto más a profundidad la historia de las prisiones en el país o en la Ciudad de México en particular. Me he centrado un tanto más en la legislación, ¿no? En esos dictados de la norma y a partir de evidencia empírica, particularmente de expedientes de personas que han estado en prisión, pues allí encontrar esas distancias que son inherentes al derecho y a la realidad sociocultural, ¿no? En distintas épocas, en distintos momentos y en distintos contextos. Sería muy bueno implementar por allí alguna investigación en conjunto, entonces también si hay interés, creo que nos vendría bastante bien como un proyecto colectivo, ¿no? Es un esfuerzo también muy importante. Creo que desentrañar un poco y desenterrar aquellas otras experiencias del pasado sin duda nos dan claridad sobre la realidad que tenemos ahora. Y bueno, llegando a esta parte sobre el perfil sociodemográfico de las personas. Las estadísticas nos ponen sobre la mesa y ante nuestros ojos una realidad que no podemos definitivamente evadir, ¿no? ¿Quiénes están allí? Principalmente varones en rangos de edad que van desde los 20 hasta los 40 años, con una educación básica que llega hasta el nivel de la secundaria y que eso ya nos va reflejando también las opciones de empleo, ¿no? En donde, por ejemplo, para trabajar en algún, no sé, en algún centro comercial, en algún como dependienta, solicitan la preparatoria, bueno, pues allí hay una limitación también de acceso al empleo y eso sin hablar y profundizar en esa realidad que tenemos de salarios que son precarizados, que son muy bajos, jornadas muy extensas, distancias que también son extensas y bueno, pues todo lo que va conformando las necesidades vitales de todas y todos nosotros, ¿no? Vivienda, alimentación, vestido y demás. Entonces, pues vemos cómo a su vez encontrar de manera tan esquemática a esta población nos coloca del otro lado para preguntarle al Estado qué está haciendo para prevenir. Porque el Estado ha reforzado estas políticas de castigo, pero sin llevar a buen puerto, con una metodología, con una institucionalidad clara, pues situaciones o posibilidades de prevención. Por allí el gobierno federal que ya está en esta gestión en sus últimos días, pues desarrolló este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, también con esa intención de involucrar a las personas jóvenes en espacios de trabajo y de esa manera no solo insertarlos, sino también que no cayeran o que pudieran tener posibilidades de llegar a delinquir, ¿no? Pues son programas parciales también, no son suficientes. Y aquí también cabría hacer esa puntualización, ¿no? No hay dinero que alcance, no hay mentes tampoco dedicadas exclusivamente a idear mejores prácticas, mejores políticas, y lo que vemos a lo largo del país pues son intenciones e iniciativas muy focalizadas de organizaciones de la sociedad civil, de grupos, por ejemplo, religiosos que también aportan muchísimo, por ejemplo, en términos de albergues, ¿no? O de pláticas dentro de las instituciones penitenciarias. Y bueno, pues también se van involucrando, pero desde esta perspectiva que también tiene que ver con condiciones morales y religiosas, ¿no? No precisamente desde el Estado. El Estado allí provee, digamos que lo básico,
pero no da un paso más y tampoco da un paso más hacia los lados para decir qué hago para evitar que jóvenes entre los 20 y los 30 años no lleguen a delinquir, ¿no? Creo que allí históricamente lo que le ha hecho mucha falta a este país es contar con sólidas políticas de prevención del delito. Allí es en donde está uno de los grandes problemas de nuestro país y que se recrudecen con la precariedad y esta desigualdad social en la que habitamos, ¿no? Entonces, también no deja de ser llamativo, y si pensamos también en años previos, cómo se van construyendo estos discursos justamente para criminalizar a ciertos sectores de la población, ¿no? Y justo caer en discursos, por ejemplo, un tanto más deterministas, ¿no? De si se nace en cierto contexto, con ciertas precariedades, pues el destino será uno, ¿no? Allí también, de nueva cuenta, es una tarea fundamental del Estado ir cercando esos discursos para no seguir potenciándolos, ¿no? Porque también es como sumamente peligroso. En relación con el tema que planteaba Antonio sobre su investigación y sobre la atención a las víctimas, desde el siglo pasado, la literatura jurídica en materia penal efectivamente concentró y en cierta medida consolidó un discurso, digamos que garantista, ¿no? Para efectivamente hacer valederos los derechos de las personas sujetas a proceso o que han sido sentenciadas, ¿no? Entonces allí podemos encontrar esa condición de tener una defensa adecuada, que se sigan tiempos claros, que tenga posibilidad de conocer qué es quién lo acusa, de qué se le acusa y con base en ello llevar todo su proceso de la mejor manera para aclarar esa situación jurídica. Y efectivamente, las víctimas han quedado un tanto rezagadas en esa construcción, en principio diría yo doctrinaria, y en segundo término institucional y jurídica, ¿no? La reforma constitucional de 2008, además de reformar allí una serie de artículos, por ejemplo, hablando del 18 que ya mencionábamos, reformó el artículo 20 para incorporar desde el ámbito constitucional los derechos que tienen las víctimas. Y entre ellos, pues es, en principio, llegar a conocer la verdad y tener justicia, ¿no? Frente a la situación en la que se encuentran. Y bueno, pues de allí derivan otra serie de situaciones. Y a partir de ello, en distintas entidades de la República se han ido formando, yo no diría en este momento consolidando, porque me parece que todavía estamos en un proceso de transición en esta reforma, y no se diga ahora con la reforma al Poder Judicial de hace unos días, estaremos todavía más en transición, o se va a recrudecer esa transición, que significa que en las entidades de la República se han ido conformando comisiones para atención a víctimas, para darles acompañamiento desde distintas áreas, no solo jurídica, sino también psicológica, de trabajo social y otra serie de acompañamientos que tienen que ver con albergues, con proveerles algunos recursos o proveerles también de esa atención desde la abogacía, ¿no? Para llegar a esa consolidación. Pero sí, falta muchísimo. Aún creo que estamos un tanto lejos de llegar verdaderamente a saber que efectivamente en este país hay justicia para las víctimas, ¿no? El día de mañana veremos un ejemplo clarísimo de esa distancia de lo que significa la justicia en este país.
aun cuando hay demandas muy puntuales, hay demandas muy claras por verdad y por justicia. Entonces, creo que estamos todavía un tanto lejos. Y hablando entonces cómo se toca este aspecto desde las víctimas que resienten una vulneración en determinados bienes jurídicos por parte de otra persona, por parte de otro sujeto, y cómo esos sujetos, una vez que están en prisión, también pueden convertirse en potenciales víctimas y demás. Efectivamente, dentro de las prisiones, y esto digamos que no se encontrará tal vez en manuales o en determinados ordenamientos jurídicos con esa precisión, pero dentro de las prisiones, por supuesto, hay esquemas también de convivencia que se van dando de manera natural. Digamos que dentro de una prisión se despliega y se replica la misma organización que tenemos quienes estamos en libertad, ¿no? Hay, por supuesto, factores de gobierno, hay factores económicos, hay factores también violentos dentro, y todo tiene que ver con ese aprisionamiento, esa limitación de poder deambular y de poder moverse. Para ello es muy importante que quienes están al frente de las prisiones, conduciendo de manera administrativa estos centros, pues tenga a la vista ciertas prácticas que le van a permitir ir digamos que sorteando esos posibles estallidos de violencia adentro, como son las visitas, ¿no? Las visitas que tienen regularmente a lo largo de la semana las personas que están privadas de su libertad aseguran que no se rompa ese vínculo con el exterior. Y ese vínculo es muy importante porque a partir de allí también se van gestionando algunas otras prácticas que resultan relevantes, en especial para quienes están dentro. Y hablar sobre una cultura penitenciaria, ¿me habías mencionado, Antonio? Una cultura... Creo que fue Salvador, pero decía cultura punitiva, ¿no? Algo así creo que cultura Sí, la punitiva. cultura punitiva de la sociedad mexicana, vaya. Sí. Pues yo diría que eso nos acerca justo a la última intervención cuando se hablaba del populismo punitivo. Definitivamente, desde el discurso político se van construyendo estas intenciones, como les repito, de querer llevar todo el tiempo al ámbito normativo las soluciones a los problemas de la sociedad. Y eso no es posible. El derecho no resuelve prácticamente nada, sino es que nada. El derecho lo que busca es efectivamente ser un marco que sortee, que regule las relaciones sociales, pero no estará para resolver aquellos problemas que tienen otras raíces, ¿no? El derecho estará para mediar, por supuesto, para encontrar alternativas, para, en su caso, también acercarnos a posibles soluciones, pero el derecho en sí mismo no es una solución, no se acota con eso. Entonces, cuando hablamos de ese populismo punitivo, entendemos entonces que es la salida más fácil que pueden encontrar las personas gobernantes, que pueden encontrar las personas legisladoras para adjudicarse digamos que un pulgar arriba de hicieron bien el trabajo, ¿no? Cuando se dice y se puede presumir que se hizo o se implementó tal o cual situación, hablando de ese populismo punitivo, es simplemente decir, gracias a mi gestión pude llevar al término de la ley un castigo mucho más severo para determinado delito, que es un delito que azota en este contexto presente, ¿no? Pero que en realidad no responde, como les repito, a una raíz que es otra,
y no necesariamente a un castigo solo por el castigo, sino qué hacemos para prevenir y en su caso, una vez que la persona ya está dentro de prisión, ¿qué hacemos cuando salga, no? Entonces, pues sí, definitivamente allí está una trampa muy importante. ¿Y cómo se logra entonces que una persona pueda tener plenamente una reinserción? Pues también es complicado. Cuando buscamos un empleo, y eso es recurrente, nos solicitan esta carta de no antecedentes penales, ¿no? Que ya en sí misma es una vulneración a los derechos humanos de las personas, porque si una persona efectivamente estuvo en prisión, pero cumplió su pena y tiene su opción de salir otra vez y reinsertarse en la sociedad, pues si presenta esa carta con antecedentes penales, lo más probable es que no se le contrate, que no se le brinde esa opción de empleo y allí está definitivamente limitándose esa situación de la reinserción. Para ello, como le repito, hay distintas organizaciones, en especial desde la sociedad civil, que dan ese acompañamiento para que en su caso algunas personas puedan acceder a empleo o para tramitar, por ejemplo, la credencial del lector, ¿no? Para tramitar el INE o algunos otros documentos como actas de nacimiento, CURP, incluso cuentas bancarias y demás, ¿no? Pero como les digo, es mucho lo que se hace desde la sociedad civil y no tanto del Estado. Allí creo que una de las principales observaciones es que faltan recursos, ¿no? Hay una precariedad muy importante de recursos para estas instituciones y pues allí también lo veo del otro lado y digo, bueno, pues sí, probablemente hacen todo lo posible con el recurso que tienen y ya no da para más, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Cuando nosotros desde la academia, desde los estudios, podemos hacer estas críticas muy puntuales y después nos vamos del otro lado a conocer la realidad de estas instituciones desde gobierno o desde las vivencias de las personas privadas de la libertad, vemos que cada parte tiene un tanto de razón en por qué las cosas son así. Y no se justifica, pero simplemente es toparnos con esa realidad que nos ha tocado vivir. Aquí, hablando de la prevención, aquí, bueno, solo una mención como en ese objetivo que tiene el derecho penal en relación con la pena. ¿Para qué sirve esa pena? Lo que dice el Estado es que es para prevenir, y prevenir en dos sentidos. Cuando se le impone una pena a una persona, se busca una prevención general, que significa que las personas, el resto de la comunidad, al ver que esa persona que transgredió las normas de convivencia las rompió y fue sancionada por ella, eso significa que el resto de la comunidad comprenderá que eso no debe realizarse porque hay una consecuencia, ¿no? Y ahí está una prevención general. Por otro lado, se espera que con esa misma pena haya una prevención particular que correspondería únicamente a esa persona en particular a la que se le destinó esa imposición, ¿no? Para decir, ya lo cometiste, se te encontró responsable, se te sentenció, entonces lo que se espera es que ya no lo vuelvas a hacer. Eso desde la perspectiva del Estado, como lo vemos aquí y en esa última lámina, las estadísticas nos muestran que poco más de un tercio de la población que ha transitado por prisión regresa a ella tiempo después, ¿no? Entonces, eso de nueva cuenta nos da un número altísimo de personas que están, digamos, yendo, entrando, saliendo, y así de manera cíclica por varias ocasiones, ¿no? Hay expedientes que pueden tener reingresos
no solo de uno, sino hasta 10 o más, ¿no? De personas que cíclicamente están entrando y saliendo de esos centros. Hablando de buenas prácticas de reinserción en otros países, aquí no me voy a atrever a mencionar ni a comparar, no conozco, y aquí me parece que también es muy importante, más allá de la literatura que podamos tener a la vista o a la literatura a la que podamos tener acceso, conocer la realidad, o mejor dicho, otras realidades más allá de nuestras fronteras mexicanas para saber si opera bien o no una reinserción social, pues creo que nos exigiría un tanto más de observación y vivencia, ¿no? Me parece que hay ejemplos muy puntuales, por ejemplo, para el caso argentino, para el caso colombiano también, pero no sé decir si son buenas prácticas. La materia penal y esta última situación que tiene que ver con los encarcelamientos también pasa mucho por la propia realidad sociocultural de los países, ¿no? De las comunidades que forman parte de ellos. Entonces, en realidad siempre habrá observaciones para esto, ¿no? Allí es justo como un tanto el postulado de la lectura, ¿no? Resulta paradójico que buscando reinsertar a una persona, primero se le tenga que segregar por muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo va a operar realmente o con efectividad esa intención si antes se le privó y se le coartó de una manera tan avasallante esa posibilidad de tener contacto con su realidad, ¿no? Allí el texto de Chloe Constant, en donde habla, por ejemplo, de incluso esta brecha digital, ¿no? Que existe y que está ya presente en personas privadas de su libertad que al no tener acceso a computadoras y mucho menos a internet o a celulares inteligentes, pues una vez que salen de esas prisiones también encuentran dificultades ya en esta dinámica también de conocimiento digital en el que estamos, ¿no? Se mencionaba también si hay una distinción en la reclusión de las personas. En algunos centros, por ejemplo en los varoniles, hablo particularmente, por ejemplo, del Centro Varonil Sur, allí efectivamente están, digamos que separadas las personas que ya tienen una sentencia de aquellas personas que están en proceso, ¿no? Allí hay una clara distinción entre estos dos grupos, algo que no se da, por ejemplo, en el Centro Femenil de Santa Marta. En Santa Marta, Catitla, conviven en el mismo espacio carcelario mujeres que tienen una sentencia condenatoria y mujeres que están en proceso penal, ¿no? Es decir, que todavía no se les encuentra responsables del delito del que se les acusa. Aquí, de nueva cuenta, cada centro, observando las dinámicas muy particulares de su población, puede implementar estas posibilidades que también pues, van de alguna manera dinamizando lo que ocurre dentro de las prisiones. Hasta donde yo he podido observar, pues para el Varonil Sur funciona bien así y para Santa Marta funciona bien así. Entonces, también aquí no sé si sería válido decir así no debería, cuando en realidad vemos que hay una buena gestión desde dentro de las prisiones. Pero también, repito, puede ser una visión un tanto, pues podría ser parcial, sí, un poco. Habitualmente o solo veremos aquello que también es la intención que nos quieran mostrar, ¿no? Entonces, allí también hay que tener cuidado cuando nos acercamos a ciertas instituciones, a ciertas personas y objetivos. Y en relación con los mecanismos de reinserción, bueno, pues ya lo he mencionado, ¿no? Hay distintas organizaciones que justo dan ese soporte
para brindar apoyo para la tramitación de algunos documentos o para brindar asistencia de vivienda o para ayudar en la búsqueda de algún empleo. En realidad hay muchísimo siempre por hacer, ¿no? Desde que me he involucrado de alguna manera con las visitas habituales a los centros de reinserción en la Ciudad de México, pues sí, la intención es pues proveer un poco, ¿no? Allí Alejandro mencionaba, ¿no? Esas colectas para libros que puedan nutrir y actualizar las bibliotecas que están dentro de las prisiones, o de llevar algunos bienes o insumos más bien de higiene personal que también pueden tener un impacto importante en las personas que están dentro y que no tienen los recursos porque tal vez no tienen redes fuera que les provean pues sí, algún dinero para poder tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, pues siempre habrá mucho por hacer. Creo que lo que nos va dejando de experiencia a quienes nos dedicamos a la investigación y a desarrollar y a plantearnos ciertas problemáticas desde las ciencias sociales es que llegamos a nuestros temas por una razón y pues creo que allí también debe privar siempre como esa pasión por querer incidir, modificar de alguna manera, romper ciertas inercias, ciertos ciclos y pues con ello aportar, ¿no? Que esa academia también sea activa y no solo desde esa visión un tanto más escrita, que está muy bien, pero que desde mi perspectiva se tiene que ir complementando con un activismo social también muy importante, porque de otra manera, pues nos vamos quedando, me parece a mí, con una visión tanto limitada, ¿no? Entonces, eh, pues no sé qué más pudiera decirles. No, muchas gracias por sus respuestas y por el diálogo, doctora. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario, o si ya la cargamos demasiado de preguntas en la primera ronda. Arturo. No, justo yo pienso que ya que nos respondió muchísimo. Realmente agradezco mucho lo extensa y cómo fue hilando las respuestas, porque sí, estamos ante un problema complejo que creo que en el seminario mínimo no tenemos que tener esta y ya, sino tenemos que hacer algunas otras presentaciones que hablen del tema, otras sesiones que hablen del tema, porque realmente creo que hay mucho material que se puede trabajar desde la academia y desde la organización de la sociedad civil, de la sociedad de alumnos y de muchas cosas que pueden fortalecer realmente a las personas que están en este estado. Pues sí, yo regularmente organizo colectas con mis estudiantes, que siempre son muy entusiastas. Por aquí está un querido alumno, Jordi. Y justo es esa intención también de hacerles ver un tanto más de esa realidad a la que se van a enfrentar. Yo enseño principalmente en la licenciatura en Derecho, entonces también me parece muy importante formar con ética, formar con una reflexión social a la que se van a enfrentar y bueno, pues de esa manera fortalecer a esta profesión tan necesaria, pero también tan vilipendiada, ¿no? Como es el derecho. Entonces, pues de todos lados hay que trabajar un montón. Entonces, pues sí, yo regularmente participo en estas colectas que también se van difundiendo a través de redes sociales de la universidad. Entonces, también pues es una invitación abierta a quien pueda estar viendo el video en sesiones o en momentos posteriores, pues a que busque por allí que Colecta está abierta, ¿no? Como les repito, siempre hay mucho que hacer. Claro. Pues agradecemos nuevamente su exposición. Y bueno, no sé si hay alguien más quiera decir algo. No sé si me escuchen. Sí.
Sí. Es que ando manejando, perdón, tuve que salir, te voy a recoger a mí. Nada más agradecerte, Jessica, muchas gracias por tu participación. Creo que hay un montón, como bien tú dices, pues líneas de investigación, líneas de acción, y créeme que, bueno, pues esta actitud tuya de incidencia, pues forma parte también, pues, de una tradición en las ciencias sociales, y yo creo que también de nuestra universidad, ¿no? Porque es algo que no se ve necesariamente en todos los centros de educación superior, sino en particular creo que la UAM y la UAM, Coajimalpa en particular, pues ha venido realizando de manera oficial por parte de sus autoridades, pero también por parte de iniciativas personales de su comunidad, pues este tipo de labor, y nada más que, no me quedan más que felicitarte y agradecer tu tiempo y disposición de estar por acá con nosotros. No, muchísimas gracias, ¿no? La agradecida soy yo, la verdad a mí me encanta sumarme a los seminarios, participar, siempre es muy sano dialogar, ¿no? A veces podemos caer también como en monólogos y uno allí va pensando y siempre es muy sano tener la contraparte que pueda rebatir, que pueda aportar, que pueda sumar o en su caso también cuestionar, ¿no? ¿Por qué pensamos y decimos lo que decimos y cómo lo decimos? Eso me parece que también es muy, muy importante y es muy sano. Entonces, no, pues yo, mi agradecimiento a Arturo, a ti, Ale, y por supuesto a todos quienes están aquí conectados de su atención y de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo creo que si no hay ningún otro comentario, ya nos acercamos también a las 5 de la tarde. Entonces creo que podemos ir cerrando y nuevamente reiteramos el agradecimiento por su exposición, por su tiempo y por sus respuestas también a nuestras dudas y cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.